Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre es un gozo y un placer estar aquí compartiendo la palabra. Es un honor más que nada que el Señor me ha otorgado el poder compartirles. Voy a invitar, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. En Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos, el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 13, al versículo 20. Hebreos 6, del 13 al 20. ¿Amén? La palabra de Dios dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, para que me acompañe con una oración. Entonces, Padre, te quiero agradecer nuevamente a los encomendados, Señor, que pueda compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, has sido misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias también por esta hermosa mañana que tú nos has dado, Señor. Te quiero poner en tus manos, Señor, este mensaje, mi Dios, que seas, Padre, quien hable a través de tu servidor, Señor, que seas quien lleve el mensaje, Señor, ministre los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Lleva el mensaje, así que lo necesita, Señor, que necesita esta palabra, Padre. Siervo, Señor, Señor, por tu voluntad, Señor, seas tú, Señor, que no la prevenir, que conoces sus debilidades, a los escritores en la voz, Señor. Sin embargo, yo sé que con tu Santo Espíritu, Señor, te debes de darnos esa dirección, Señor, esa capacidad, Señor, para poder expresar, Señor, tu palabra, Señor. Por esto lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de ti, amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este mensaje es la continuación del estudio de Hebreos que hemos venido viendo en estas semanas. De hecho, hace algunas semanas se empezó una parte importante de Hebreos. Y de hecho, que desemboca precisamente en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos, por una forma de recordarlo, pues en el libro de Hebreos, antes del capítulo 6, el capítulo 6, pues el autor de Hebreos pues ya le empieza a hacer un fuerte llamado precisamente a su auditorio, a su audiencia. Les había dicho que eran tardos para oír, que lo recuerdan en Hebreos, que eran tardos para oír, que eran inmaduros espiritualmente, les dije que eran inmaduros espiritualmente, imagínense, que necesitaban de la leche espiritual también, que aún todavía necesitaban de la leche espiritual cuando ya de hecho deberían de ser malos. Deberían de hecho de distinguir entre lo que es el bien y el mal. Pues imaginen el fuerte regaño que estaba dándole precisamente el autor de Hebreos a la audiencia. Y de hecho, pues este regaño también nos llega incluso hasta hoy. No sé cuántos de nosotros aún nos consideramos inmaduros en el Evangelio. Cuántos de nosotros incluso ya sabiendo, ya deberíamos de ser incluso maestros, ya debemos de ser que tienen más todavía están necesitando espiritual. Entonces, esta palabra nos sigue aplicando incluso hasta nuestros días. Después el autor continúa precisamente haciendo una distinción entre los falsos creyentes en Hebreos 6:4, pero incluso esto ha llevado a alguna controversia con algunos hermanos, porque algunos piensan que este pasaje pues indica que la salvación se puede perder. Sin embargo, más bien lo que hace el autor de Hebreos es distinguir a los falsos creyentes mencionando que alguna vez estos fueron iluminados. Es decir, había gente que alguna vez dijo,
creo en Cristo, que creo lo que hizo de Dios para afuera. Sin embargo, ¿qué tanto pudo haberlo aplicado? ¿Qué tanto realmente lo habían creído? Por eso que dice que algunos fueron iluminados, que gozaron de algún milagro, es decir, que recibieron que es algún milagro. Un ejemplo así, a grosso modo, pues, seguramente sabemos de los milagros que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. No sé si recuerdan cuando estaban a 10 leprosos. ¿No recuerdan esa historia? ¿Ustedes la conocen? ¿Cuántos regresaron? ¿Y los otros 9? Solamente uno regresó. De la misma manera, el Señor puede hacer milagros. Incluso hoy en la actualidad hay gente, hay ministros, hay pastores, yo lo he escuchado, que dicen, ay, cómo me gustaría hacer una campaña evangelística donde se junten cientos de personas y ya haya muchos milagros. De hecho, recordaba algún pastor que una vez eso comentaba en su congregación. Vamos a hacer una campaña evangelística para milagros, de esas campañas que de poder, de mucho poder, que haya sanidades. Okay. Qué bien, ¿no? Pero ¿y realmente se funciona para algo? Digo, no estoy poniendo en duda los milagros, pero realmente lo para algo. Gente que puede recibir algún milagro de sanidad quizás, pero entonces, por eso precisamente el autor estaba describiendo de esta manera en este pasaje del versículo 4 de Hebreos, el 6, 4 de Hebreos, a estas personas que de alguna manera fueron eliminados, gozando algún milagro, que incluso escucharon la palabra de Dios, como muchos de los que estamos aquí a veces venimos a la iglesia, van a las iglesias, escuchan la palabra de Dios, incluso quizás entre semana ponen algún video o escuchan alguna predicación en el radio quizás, pero realmente que están cristianos, ¿no? ¿O dónde estás aquí? ¿Qué están perdiendo? O más bien la pregunta sería, ¿realmente son gente convertida? ¿Están convertidos? ¿Son salvos realmente? ¿Sería una pregunta adecuada? Por ello es que esas personas a veces, como el autor aquí mismo lo dice, pues terminan abandonando su fe. Cuando no existe una verdadera convicción, una verdadera fe, terminan precisamente apostatando, regresando hacia atrás y abandonando precisamente. ¿Por qué? Porque no están realmente convencidos. Eso es lo que el autor aquí nos describe. Y posteriormente, que fue el mensaje de la semana pasada, que el pastor también nos mencionó, pues llega el mensaje hacia los verdaderos creyentes, ¿verdad? Se dirige a ellos, como lo vimos la semana pasada, pues recordándoles que Dios no ha olvidado el servicio con amor a los santos que ellos habían tenido, habían practicado, y de hecho los insta a seguir sirviendo con fe, a hacer ejemplo, a seguir el ejemplo de que ellos hicieron. Eso es precisamente lo que hemos visto. Y hoy precisamente lo que vamos a ver es la continuación de ese mensaje, donde ahora el autor de este pasaje, de este libro, perdón, de Hebreos, pues ahora continúa este mensaje a los verdaderos creyentes, dando una palabra de aliento, de consuelo. Que son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos precisamente que estos judíos cristianos, a quienes iba a dirigir el libro de Hebreos, pues estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo rechazo de su misma comunidad. Sabemos que los judíos son algo estrictos en cuanto a sus costumbres, sus creencias, sus comunidades. Entonces, cuando alguien les empieza a creer de que el Evangelio de Jesucristo, pues lo estaban rechazando. Aún no habían llegado al punto del martirio, sin embargo ya existía la persecución entre ellos, en ellos. Y eso pues obviamente algunos los ponía estudiantes en cuanto a su fe. Algunos incluso estaban enfrentando además a enseñanzas erróneas, dado que como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, pues algunos todavía querían traer algunas de sus creencias o costumbres que tenían en cuanto al judaísmo y las querían empezar a implicar o introducir dentro de lo que es el Evangelio. Como por ejemplo el culto a los ángeles, el hecho de seguir manteniendo a Moisés como la máxima autoridad y otros tantos, incluso seguir practicando sacrificios y otros tantos rituales que querían incluir en eso. Ahora, si esto lo ponemos en perspectiva con respecto a los tiempos de hoy, ¿sería algo similar a lo que estaríamos viviendo, lo que la iglesia está viviendo? ¿Sí? ¿Sí? Y eso a lo mejor ya no hacemos sacrificios. Sacrificios humanos sí con la lengua muchas veces. Pero, pues de hecho hay persecución. Hay persecución. A lo mejor no a tal grado como en algunos países de que vengan y nos metan a la cárcel.
o nos prohíban el acceso a la iglesia, a una iglesia, nos prohíban a congregarnos, pero ya hay persecución y ya empieza a infiltrarse poco a poco la persecución. ¿Cómo lo podemos ver? Tan solo con la nueva ideología de género, donde ya incluso hablar en contra de aquellos que se sienten o quieren cambiar de sexo ya es censurable. Ya empiezan a haber ataques por medio de las redes sociales. No, pues eres intolerante. O hablar, por ejemplo, en contra de lo que las mujeres consideran su derecho de abortar, también ya es atacable. En algunos países, incluso aquí en México, ya se han propuesto leyes precisamente para poder censurar. Aquí en México hace no mucho se propuso una ley de una persona transgénero para poder cambiar lo que dice la palabra. Todos los versículos que hablan en contra del homosexualismo, censuraron, se quitaron de la Biblia. A mí también me dio risa. Y seguramente algunos diputados también, porque en mi caso lo hicieron, pero lo propusieron. O sea, existe la intención. Existe la intención. Y en otros países también se han hecho cosas similares. Pero ya hay persecución. Y sin ir tan lejos, incluso hasta con nuestra propia familia, a lo mejor me estoy yendo demasiado lejos, con nuestra propia familia, quizás tenemos hermanos, parientes, primos, que nos ven, y hasta a lo mejor hasta hablan a espaldas nuestras, e incluso nos evitan. Ya se quisiera que haya un poco de persecución, no es tanto, pero ya hay un rechazo de nuestra propia familia. Algo similar a lo que los judíos vivían en esa época, los cristianos judíos vivían en esa época. Ya hay enseñanzas erróneas que se están introduciendo en las iglesias. Algunas incluso empiezan a ceder precisamente a esta ideología de género, ya empiezan a haber pastores transgéneros, ya empiezan a haber casamientos de homosexuales, de iglesias que inclusive tú podrías decir, ay, ¿cómo es posible una iglesia bautista casando homosexuales? ¿No es posible? Entonces ya existen ese tipo de situaciones, ya nos están alcanzando en nuestra actualidad. Y podemos seguir la lista, por ejemplo, con los judaizantes que ya también igual quieren, así como en ese entonces los cristianos judíos arrastraban sus creencias al evangelio. Hay judaizantes que ya te empiezan a hablar en Yeshua HaMashiach, Shalom, mensajes, palabras por el estilo, si no lo dicen, pues siempre. Y hasta te empiezan a atacar, no digas Jehová, ¿cómo se llama? Ajá. No digas Jesús, Yeshua HaMashiach. Cosas así por el estilo. Ya que te quieres quedar arrastrar. Mira, tienes que respetar la ley, la ley. Yo nada más les pregunto a los hermanitos y personas si circuncidan, Dios mío, porque tengo. Y bueno, entonces, por eso es que el autor les habla precisamente a estos judíos cristianos, y de alguna manera, pues son palabras que también en nuestra actualidad también a nosotros nos deben precisamente de consolar. Lo primero que vemos aquí, en estos pasajes o versículos que acabamos de leer, es que nos hablan de un juramento que Dios le hizo a Abraham. En los versículos 13 al 15, los voy a volver a leer. 6, 13 al 15 nos dice, porque por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, podemos ver en esos 3 versículos que leímos, en el versículo 14 principalmente, se está haciendo referencia al juramento que le hizo Dios a Abraham en Génesis. Ahí en Génesis 22, versículos del 15 al 18, lo ponemos en la pantalla, por favor. Génesis 22, versículos del 15 al 18, nos dice así. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí está el juramento que Dios le hace a Abraham. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Abraham? ¿Sí? ¿La conocemos bien, Biblia? ¿Seguro?
¿No notan algo raro así en ese pasaje? Cuando Dios llama a Abraham, lo saca de su tierra y su parentela. Ya desde ahí le estaba dando una promesa. En Génesis 12, 1 al 4, se los voy a leer. Génesis 12, 1 al 4. Más de hecho, los voy a invitar para que lo busquen en su Biblia. Génesis 12, versículos 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Sí? Entonces, si notan ese detalle, primero Abraham es sacado de su tierra de su parentela, cuando tenía 75 años, pero hasta después que nace Isaac, es como Dios le hace el juramento. ¿No? Hay un periodo ahí de tiempo que pasa entre la salida de Abraham de su tierra hasta este capítulo que acabamos de leer, versículo que acabamos de leer de Génesis 22:15, donde Dios le hace el juramento. Que él es prácticamente lo mismo. Lo va a bendecir y multiplicará su descendencia como estrellas del cielo. Bueno, vamos a ver primero en qué consiste precisamente este juramento que Dios le hace a Abraham. Algunos comentaristas en cuanto a este versículo 15, que nos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dicen que algunos comentaristas hacen referencia a este periodo de tiempo que pasó entre Abraham sale de su tierra hasta que Isaac nace. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. En Génesis 21, del 2 al 5, si lo tienen ahí cerquita, si quieren buscarlo, Génesis 21, versículos del 2 al 5, nos dice así. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿de cuántos años? 10 años cuando nació su hijo Isaac. Perfectamente, como dice la hermana, 25 años habían pasado desde que Dios lo saca de su tierra hasta la edad hasta que Isaac nace. Y cuando Dios le da el juramento, algunos autores dicen que más o menos cuando fue ese momento que Isaac tendría unos 20 años, aproximadamente entre 15 y 20 años que llegaron muchachos, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, que serían algo así como unos 5, 15, unos 40 años más o menos que deben transcurrir. Entonces, precisamente algunos autores, en cuanto al versículo 15 de Hebreos 6, que dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa que se habían dado. Algunos dicen, bueno, es que este periodo, esta paciencia que tú hablando, es presente en el periodo que sale hasta que no. Y es que realmente en este periodo de tiempo que pasó, estos 25 años, pues pasaron una serie de situaciones y pruebas. Si ustedes leen precisamente desde Génesis 12 hasta Dios, seguramente, pues van a ver una serie de situaciones por las que Abraham y Sara pasan. Y llega un punto en que Abraham llega a pensar que la herencia, que todo lo que Abraham la bendición que había obtenido, se le iba a tener que dar a uno de sus siervos. Esto lo podemos ver ahí en Génesis 15, si lo quieren después de llega un momento en que dice, bueno, llega el Señor, lo visita, la dice, pues es que todo lo que me has dado, lo vas a tener que dar a mi siervo. No tengo hijos, ya estoy grande.
Y no tenían hijos. Imagínense, sí saben, por más adelante, en Hebreos 11 vamos a ver a los héroes de la fe, como se pasó este pasaje. Y Abraham es uno de los primeros que están ahí. Pero yo les preguntaría, ¿hay algo de eso en estas palabras de Abraham? Que no tengo hijos, mejor se lo vean afuera. Está en Génesis 15. Más tarde, incluso Sara, sabiendo que era estéril y avanzada de edad, ¿qué creen que es lo que hace? Agar, se sierva Agar y Abraham. ¿Cómo? Yo hago cortocircuito. ¿Qué mujer había eso con su esposo? No, ya te la sirvienta porque están. Digo, los varones contentos, ¿verdad? Pero sin embargo, Sara lo hace, ¿sabes qué? Pues voy a permitir vagar para que por lo menos tengamos un hijo de ella y de esta manera cumplir la promesa de Dios. O sea, ellos ya estaban buscando la manera de ayudar a Dios. A veces nos pasa eso a nosotros. Estamos en alguna situación difícil, en un problema, apenas medio oramos, y en la oración estamos pensando, va a ser así, es una cosa, voy a ir a pedir que estaba así, voy a pedir que estaba allá. Claro que terminamos de decir el amén por la oración cuando ya estamos pensando en eso. Y eso sí oramos. Algunos tristemente dicen, no, pues ya para qué, a lo mejor voy directo corriendo a tratar el problema y ya después me pondrá todo eso. Y eso sí se acuerda. Entonces, aquí precisamente vemos la serie de situaciones y pruebas por las que pasaron Sara y Abraham, y hay más todavía, hay otras tantas que de alguna manera pusieron en riesgo esta promesa que Dios les había hecho. Sin embargo, finalmente, pues Dios cumple la promesa y nace precisamente Isaac. Y aún así, ya que había nacido Isaac, viene una prueba, que es precisamente cuando Dios le pide a Abraham que sea su hijo en sacrificio. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 16, si no me equivoco. 22, me fui muy atrás. Génesis 22, precisamente donde encontramos que Dios le pide precisamente a Abraham que dé a su hijo en sacrificio. 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo Abraham y respondió a aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y de esta tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que habían pasado pruebas, habían aparentemente dudado. No tanto que hayan dudado de Dios, más bien querían ayudar a Dios. Forma de ver las cosas. La orientación humana querían ayudar a Dios. Así cumplieron la promesa. Entonces nace finalmente Isaac. Y ya que Isaac era un muchacho, le pide Dios a Abraham que lo den en el campo. Pero sin embargo, aquí yo creo que todas esas serie de situaciones por las que habían pasado, tanto Abraham como Sara, pues había precisamente moldeado ya la fe de ellos. Todas esas pruebas por las que habían pasado, situaciones difíciles, luchas, que pueden ver en los pasajes, ya habían moldeado la fe, ya habían visto cómo el Señor había estado respondiendo, había estado atrás de ellos, cuidando, bendiciendo. Es por ello que cuando Abraham e Isaac van en camino precisamente al monte para sacrificarlo, Isaac le pregunta a Abraham, ahí en Génesis 22, adelantito en los versículos más adelante. Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí fuego y leña, y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Seguramente Isaac extrañado, bueno, que ya llevamos la leña, llevamos el fuego, el cordero. ¿Qué es lo que le responde Abraham en el versículo 8? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá de cordero. Ahí sí ya fue una palabra de fe. Ahí sí ya cambió. ¿Saben cuánto el cambio que hay? De pues aquí la voy a heredar a mí.
Dios va a proveer. Un cambio completamente radical. Es por eso que termina más adelante siguiendo este capítulo 22 de Génesis. Cuando está a punto de sacrificar a su hijo, cuando ya lo tiene sobre la leña, cuando ya tiene el cuchillo en mano y a punto de degollarlo, en el versículo 11 nos dice, 10 y 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, cuanto no me rechazaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Ahí está la respuesta. Efectivamente, Dios proveyó para sacrificio. Es por ello precisamente que en este momento, o versículos más adelante, que es lo que leíamos hace un momento del pasaje de Génesis 22, 15, 18, que es cuando Dios le da ese juramento. Había cumplido su promesa, le tenía su hijo, pero ahora lo juramenta, es decir, consolida esa promesa que ya le había dado. Y es precisamente donde pasamos al siguiente punto que vemos cuál es la importancia de un juramento. Un juramento, o si más bien yo preguntara para ustedes qué es jurar que no vivían. Quizás algunos dirían, no hermano, tienes que jurar, está prohibido. No jures. De hecho, les voy a hacer franco, a mí me enseñaron, no digas jurar. En la católica era lo contrario, sí me decían, no, tienes que jurar, tienes que jurar. En la iglesia cristiana, me acuerdo que decían, no jures. Si alguien, escuchamos incluso, escuchaban a alguien hablar, no, que te estás jurando. Le dice que no debe jurar. Y así lo entendían, yo así lo entendí. Les soy franco, yo así lo entendí. Jurar era malo, jurar era pecado. Las cosas que vamos a ver más adelante realmente donde se pecado en jurar. Pero un juramento realmente en la antigüedad era dar legalidad a lo que se está afirmando o negando. Y también es el compromiso legal de cumplir una promesa otorgando la palabra en garantía de quien jura y poniendo como testigo a alguien superior o sagrado. Eso es un juramento. Por una parte es dar legalidad a que lo que uno dice es verdad, más bien que es completamente verdad, ya sea una afirmación o una negación, o es que lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir, lo que estamos prometiendo lo vamos a cumplir, lo tenemos que cumplir, es sí o sí. No es de, pues, puro ahorita. Por eso es que incluso en las leyes de Estados Unidos, seguramente lo han visto. Bueno, ninguno de ustedes tiene ciudadanía ya, que le haya tocado pasar jurado, ¿no? ¿Verdad? Bueno. En las series vemos, por ejemplo, que cuando alguien va a declarar en los jurados en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que le dicen? Juras decir la verdad y nada más que la verdad. Están jurando sobre algo. Es decir, están poniendo por testigo, están poniendo por testigo a Dios realmente. Y lo que dicen es verdad. Es más, si dicen alguna mentira, se considera un delito, se llama perjurio. En Estados Unidos. Aquí en México, pues no se usa eso realmente. Aquí no se utiliza. Es más, aquí jurar es como, sí, contarle salir del compromiso. Y no se le da mucha importancia a la palabra. En muchos lugares es igual. No creen que es. Por ello es que en el versículo 16 de Hebreos, ahí 16 nos dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento por confirmación. Para confirmación. Es decir, ya una vez que alguien juraba, si había alguna discusión de que sí, no, que entonces sea, que no lo hago, si lo hago, ya cuando alguien dice, lo juro que lo voy a hacer, es porque ya, seguro, estaba dando su palabra y se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir.
O juro que lo que estoy diciendo es verdad, te creo. Lo que dices es verdad. Por eso este pasaje nos era el fin de toda controversia. Ya, no había más que decir. La jurar no era algo así sencillo, era algo ya fuerte. Pues. Y por ello, como lo mencionaba, que tenía que jurar por uno mayor que ellos. Ponían por testigo, regularmente ponían por testigo a Dios o a alguna deidad, como por ejemplo en Deuteronomio 6:13 nos dice que a Jehová tu Dios temerás, a eso servirás y por su nombre jurarás. Es decir, ya en la ley mosaica se establecía que cuando se tenían que hacer un juramento, se debía hacerlo por el nombre de Dios. A Jehová tu Dios temerás, a eso servirás y por su nombre jurarás. Jeremías 12:16, en la traducción del lenguaje actual, nos dice, si lo ponemos en la pantalla, por favor, Jeremías 12:16, en la traducción del lenguaje actual, nos dice así. Y si estas naciones enemigas dejan de enseñarle a mi pueblo a jurar por Baal, que estaban enseñando que al pueblo jurara por Baal, usara a una deidad superior, llegarán a formar parte de mi pueblo, pero deben aceptar mis enseñanzas y aprender a jurar. ¿Por quién? Por mi nombre. Y decir que viva el Dios de Israel. Sin embargo, Levítico 19:12 nos dice, Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Hay alguna controversia en esto? Si no dice, tienen que jurar por Dios. Incluso más adelante Jeremías les dice, ya no jures por Baal, jura por Dios. Pero la ley nos dice, Levítico, dice, no jurarás falsamente por mi nombre. Falsamente. Exactamente, no tomarás el nombre de Dios. Es decir, el problema no estaba en el juramento en sí, sino el problema estaba en que las personas ya lo usaban porque, nada más para salir la bolsa, salir el hoyo, como para darle la vuelta a las cosas. Como sabían que era una palabra, que era algo como legal. Ahora actualmente usamos contratos donde tenemos que firmar, sellar, un notario. Si fallamos al contrato, nos enfrentamos con las leyes. Entonces, pues, a lo mejor no existe todo ese procedimiento, necesitan contratos por escrito, ni firmas, ni huellas. La palabra era lo importante. Entonces ya estaban empezando a caer en mentiras muchas veces. Por eso Dios le dice, no uses mi nombre en vano para... Si vas a decir algo, tiene que ser o sí o no. De hecho, lo podemos ver ahí en Mateo 23, versículos 20 al 22, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Mateo 23, versículos del 20 al 22, nos dice, pues el que jura por el altar, jura por él y todo por lo que está sobre él. Perdón, ese es otro pasaje. Bueno, lo voy a tener. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto es, de acuerdo a lo que acabamos de leer del Levítico, que presente para evitar jurar en el nombre de Dios, para no usar o profanar el nombre de Dios. Empezaban a jurar por otras cosas allegadas a Dios. Juraban por el altar, juraban por lo que estaba sobre el altar, por el oro del altar, en el mismo pasaje de versículos anteriores, dice, que juraban por el oro del altar. Ya decían, bueno, no usamos el nombre de Dios, pero pues usamos lo que se nos aproxima. El altar, el oro, lo que está arriba del altar, por el cielo, incluso, juro por el cielo. Con tal de supuestamente evadir el usar el nombre de Dios en vano.
Pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Pero es por ello precisamente que nuestro Señor nos dice en Mateo 5:37, que sea nuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Olvídate de estar jurando por X cosa, de todas maneras lo estás haciendo como lo acabamos de leer en Mateo, lo estás haciendo hasta por Dios. O cuando juras por el cielo, pues lo estás haciendo por el Señor. Mejor que tu hablar sea sí, cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no. Y en otras traducciones, por eso les puse la pantalla, porque en otras traducciones dice, por ejemplo, en la del lenguaje actual, dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. No es sí. Oye, hermano, que vamos a ir a visitar a los hermanos, o vamos a ir a repartir volantes. Ah, sí, hermano, sí voy. Llega el día y el hermanito, no, pues, no vino. Nueva versión internacional dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Es lo mismo que acabamos de leer. Entonces, precisamente por eso precisamente el Señor Jesús pues nos insta a que digamos sea tal cual se nos implanta. Y así. Eso es por cuanto el pecado o la debilidad del hombre, porque pues solemos cambiar nuestra palabra. No, muchas veces no, nuestra palabra pues la vamos perdiendo, tristemente vamos dejando de ser personas de palabra. Ya no decimos, ya no por decir hombres de palabra, sino que nuestra palabra empieza a perder valor. Como cristianos, de hecho, debemos de cuidar mucho. Una de las cosas principales por la cual siempre somos atacados por la gente que está afuera es que nos tachan muchas veces como hipócritas. Porque podemos decir una cosa, pero hacemos lo contrario. Decimos Dios te ama, sin embargo les mostramos caras sentadas. Y a veces hasta nos tratamos de saber con las personas que no conocen. Ahora, en cuanto al Señor, ¿Dios puede mentir? ¿Y por qué se miente? Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Precisamente en el versículo 13, cuando dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí lo que está pasando, pues sabemos que no hay nadie superior a Dios. ¿Sí? Como habíamos visto un juramento, pues tenían que usar a alguien superior. No hay nadie superior a Dios, no hay nadie que sea más grande que Él. Por eso cuando Dios hace el juramento lo hace por sí mismo, como lo leímos ahí en Génesis. Pero si Dios no miente, ¿por qué tiene la necesidad de jurarle a Abraham? Y es más, ya había cumplido su promesa, ya le había nacido un hijo. Bueno, porque de esta manera estaba confirmando, como hemos leído, no solamente es un término legal, estaba legalizando lo que ya le había prometido a Abraham. Y de alguna manera, pues era una doble garantía de cumplimiento. No hay más atrás, no es de que después voy a tener el tal cual. Y porque además, esa promesa que le había dado a Abraham precisamente, tenía implicaciones aún mucho mayores. No era simplemente como algunos, o como actualmente se considera que pues ya se dice que ya se cumplió la promesa, porque ya la descendencia de Abraham, pues ya forma una nación, del pueblo de Israel. Sino que había una implicación aún mucho mayor a ello todavía. Que es precisamente lo que nos lleva al significado de la promesa, que es bien precisamente en los versículos 17 y 18. Entonces, necesito explicar precisamente en qué consiste esta promesa para poder entender el por qué fue necesario que Dios jurara, siendo que es viviente. Vamos a retomar Génesis 22, 17, y vamos a leer únicamente los versículos 17 y 18, donde el Señor le hace el juramento a Abraham y dice,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. El secreto está en el 18 cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Explico para que busquen Gálatas 3, versículos 15 al 16. Gálatas 3, 15 al 16, en lo que lo buscan, viene les dan una pregunta. ¿Cuándo se cumple esta promesa? ¿Cuándo se cumple este juramento que Dios le ha hecho a Abraham? Precisamente la respuesta está en este pasaje que estamos leyendo, Gálatas 3, 15 al 16. Y es aquí cuando empieza precisamente esa implicación tan grande que era esta promesa, este juramento que Dios hizo. Era algo mucho más grande que simplemente que escribieron en nación o se fundaron en nación como Israel. De hecho, incluso hasta territorialmente, si comparamos Israel incluso con México, un pedacito nada más de terreno contra una terreno muy grande. ¿Cuántas personas caben en este terreno con cuántas personas caben en un terreno mayor? Pero es aquí precisamente donde entra algo importante, dentro de la parte espiritual. Gálatas 3, 15 al 16 nos dice, hermanos, habla en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Entonces, ¿en quién se cumple la promesa? En Cristo. En Cristo, precisamente. Por una parte, porque Cristo, digamos, biológicamente, por así llamarlo, o étnicamente, era descendiente de Abraham. El linaje de Abraham. Era hebreo. Pero cuando dice que no hablase, no se refiere a muchos, no simientes de muchos simientes, para muchos de sus hijos, sino se refiere a uno, es porque en Cristo precisamente venía de importante, que es presente la salvación. Que es a final de cuentas de todo lo que ha estado en el libro de Hebreos, de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la fe. Entonces, precisamente en Cristo es donde se cumple ahí está esta promesa. Él es la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque también en él, y también en él, serán benditas o son benditas todas las naciones. ¿Por qué decimos que son benditas todas las naciones? Bueno, porque precisamente por su sacrificio. Pero no solamente los judíos pueden tener acceso a Dios, sino que ahora nosotros, a los que ellos consideran gentiles, podemos tener acceso ahora al Padre. Podemos ser salvos también. Por ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que hizo también por nosotros. Por cada uno de los que estamos aquí sentados y por los que están también en otros lugares, en estos momentos alabando y glorificando al Señor. Porque es aquellos que tenemos esa fe en ese sacrificio, tenemos esa fe en este Señor Jesús. Gálatas, ahí mismo en ese capítulo 3, ahí lo tienen ahí cerquita, nada más que versículos antes, versículos 7 al 9 nos dice, me acompaña con la lectura también, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿A quién se refiere aquí? Se refiere a y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La pregunta, ¿a quién se refiere aquí entonces? A nosotros. Bueno, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. A los que hemos hecho ese sacrificio de Él en la cruz y nos ha dado salvación. Hemos hecho nuestra esa salvación. Entonces aquí también se está confirmando o se está confirmando la promesa y el juramento que Dios le hizo a Abraham. Por eso es que, y eso también tiene que ver, por ejemplo, de que haga este juramento ya que había nacido Isaac.
¿Por qué? Porque no era una promesa de que iba a fundar una nación. De hecho, sabemos que Abraham cuando muere, si ustedes ven más adelante, no solamente tiene a Isaac o a Ismael, sino que incluso se vuelve a casar con otra persona. Y tiene más hijos, que ya tiene más hijos. Y a cada uno de ellos, antes de morir Abraham, pues los despide, les da su bendición y pues se van a otras tierras. Y tienen descendencia. Pues de alguna manera, pues hay varios pueblos que van a la descendencia de Abraham. Pero no se refería precisamente a un número aquí en la tierra de personas de descendientes, sino se refería precisamente a todos aquellos que íbamos a ser salvos, que íbamos a ser alcanzados por la gracia de nuestro Jesucristo. Por eso que nosotros también se cumple esa promesa. Y es por eso que nosotros somos herederos ahora de esa promesa. Somos herederos de esa promesa. ¿Cuál es esa herencia de la que ahora somos herederos nosotros? Bueno, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, ¿qué es lo primero que le dice? Como ya lo hemos visto en Génesis 12, lo que le dice es que lo va a llevar a un lugar que le mostrará. Y más adelante vemos que lo lleva a la tierra de Canaán, que más adelante se convertiría en lo que hoy conocemos el territorio de Israel. Ahí se cumple una parte de su promesa que lo lleva a Canaán. Pero esta promesa es un símbolo espiritual que precisamente apunta a Jesucristo. Nuevamente nos llega a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dador del descanso espiritual que nos reconcilia con Dios. ¿Y cómo obtenemos esa reconciliación? Nuevamente mediante el sacrificio de Jesucristo, mediante el perdón de nuestros pecados. Y es ahí entonces cuando vamos a o podemos disponer de ese descanso espiritual. ¿Y ese descanso espiritual cómo lo podemos ver? ¿O cuándo podremos disponer de ese descanso espiritual? Entonces, como mencionaba, voy a explicar un poquito más este punto del descanso más adelante, pero como podemos ver entonces, en nosotros se cumple ese inmutable propósito. Como que dice, prometido, jurado, no puede cambiar, por eso es inmutable. Versículos 17 y 18 de este pasaje de Hebreos 6 nos dicen, por la cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Un poquito complicados este versículo en la Reina Valera, si lo leemos así. Yo lo soy sincero, yo me quedé así. Mi ratoncito se quedó trabajando un buen rato, como Windows bloqueado, porque no sabía que no podía interpretar muy bien estas palabras. Primera, porque eso nos habla de inmutabilidad de su consejo, y segunda, porque nos dice que por dos cosas inmutables, son esas dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que nos habla de esto? ¿Y por qué eso nos va a llevar un consuelo o un ánimo? Porque eso nos va a consolar, nos va a animar. Pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Bueno, vamos a leer o a poner un poquito más en clave este pasaje. Vamos a leerlo ahora en la nueva versión internacional, como lo tenemos en la pantalla. Nuevamente que nos dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, los herederos somos nosotros, que su propósito es inmutable, es decir, que no cambia, lo confirmó con un juramento, que es lo que les vengo mencionando. Por la promesa, pues ya está confirmado, ya está sellado, ya está legalizado mediante el juramento. Y lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son en realidad, son dos realidades inmutables. Es decir, esas dos cosas inmutables es su promesa que ya le dio, que ya nos dio, que ahora somos herederos, y ese juramento nuevamente. ¿Sí? No hay cambio, por la cual es imposible que Dios mienta.
Más sencillo todavía, en la traducción del lenguaje actual no la tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, la traducción del lenguaje actual se las voy a leer, dice nuevamente, por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Y esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él, que Él, nos dará lo prometido. Ahora sí, en base a esto que vamos a leer, podemos saber qué es lo que quieren decir estos versículos. Bueno, retomando lo que comentaba al principio cuando estaba dando la introducción y retomando lo que había mencionado, que algunos digamos, comentaristas, por así llamarlos, o teólogos más bien, afirman que en hebreo se dice o se nos dice que el hombre puede perder la salvación, como lo hemos visto ahí en Hebreos 6.4, si gustan, podemos leer Hebreos 6.4, que es lo que nos dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, justificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vitupero. Algunos afirman, como venimos mencionando, que esos pasajes hablan de que la salvación se pierde. Pero, como he mencionado, no es tanto que se pierda. Aquí más bien el autor está describiendo los pasos que ya lo he mencionado. De alguna manera, era algo hipotético. Sin embargo, en estos dos pasajes, versículos que acabamos de leer, 17 y 18, es todo lo contrario. Se nos está afirmando la salvación. Y esa es la esperanza, esa es la herencia, la salvación. Por eso es que nos dice el autor, ya está prometido. Y dice, cuando viene la simiente de Jesús, es que Él fue el que dio su vida por nosotros. Ya está jurado, ya está legalizado. Por Él es que podemos entrar precisamente a la presencia del Padre. Por Él es que podemos ser perdonados. Él tomó nuestros pecados y los clavó allá en la cruz. La cruz era nuestro lugar que debíamos estar nosotros. Ese era nuestro destino. El agua eterna, el agua de fuego. Sin embargo, Jesucristo dio su vida precisamente por nosotros. Entonces, esto es lo que, si no somos salvos por un sacrificio, estaríamos diciendo que Dios es mentiroso, ¿no? Estaríamos llamando mentiroso. ¿Por qué? Porque decimos pues sacrificio no sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor caigo ahorita, peco, y ya perdí mi salvación. Yo le preguntaría a aquellos que dicen que pierden la salvación, a los cuantos pecados la pierden. A veces caemos. Tenemos luchas. Así como Abraham, como Sara, tenemos luchas. Y a veces queremos ayudar a nuestro Dios de una u otra manera. Y nuestra fe titubea de vez en cuando. Y podemos caer. Y caer. Sin embargo, entonces perdemos la salvación por ello. A lo mejor me enojo ahorita con mi esposa y le digo de cosas, le grito, no sé, y peleo con ella. Ya estoy pecando ahí con eso. Salimos de la calle, de la casa enojados porque vamos, no sé, venimos a la iglesia, venimos enojados, porque nos levantamos tarde, lo que sea. Venimos peleando en el carro. Tenemos un accidente, me muero. Ya no estoy en el infierno por eso. Me morí en pecado. Pegados en el pecado. Muchos así lo conceptúan. Pero si eso pasara, estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Es su promesa falsa. Es todo lo contrario. Estos dos versículos nos dicen lo contrario. Que esa salvación no la perdona. Y esto es precisamente lo que nos debe de llenar precisamente de ánimo, de consuelo. Por eso nos dice que aquellos que se acercan a Él buscando ese refugio,
se acercan a Jesucristo, buscando ese refugio, tienen precisamente esa necesidad de acercarse a Él. En la traducción del lenguaje actual, se dice que Dios nos protege y confiamos en Él, que Él nos dará lo prometido. Amén. Ahora, esto no quiere decir que los creyentes aún no seamos salvos, porque a veces también se entiende de esa manera. Hay quien dice que es un proceso. Entonces, bueno, no es tanto que la pierdas, sino que tienes que permanecer en la fe. Y hasta que llegues al final, pues ya la permaneciste, pues esto se va a hacer, ¿no? Porque lo perdiste a medio camino, te perdiste. No, no es eso, no es que los creyentes aún no seamos salvos, sino que ya realmente lo somos. Pero esa salvación se verá alcanzada y reflejada, ahora sí que la vamos a disfrutar, una vez que estemos ante la presencia del Padre. Mientras estamos aquí, vamos a seguir batallando, vamos a seguir peleando. Lamentablemente estamos en un cuerpo de carne, como dice Pablo, y a veces podríamos caer. No quiere decir que vamos a estar pecando deliberadamente, hago esto también en pequeño. No vamos a estar pecando deliberadamente. Y de hecho, si alguno de ustedes piensa en seguir pecando, yo les pregunto, ¿realmente son cristianos? ¿Realmente tienen esa fe en que Dios los ha salvado? Porque esa es la otra. Ahí del lado contrario, completamente contrario, hay gente que dice, pues ya me convertí, ya hice mi oración de fe. Por eso es que cuidado, la oración de fe, esa oración o confesión de oración que a veces nos hacen hacer en las iglesias, no es la que salva. Yo también quiero dejar mi palabra. Hay quien dice, pues ya hice mi oracioncita, ya dije, Dios perdóname, ya soy salvo. Voy al mundo a seguir pecando. Cuidado con eso. De hecho, en alguna iglesia, me acuerdo, cuando participamos en las campañas evangelísticas, nos decían los hermanos, los pastores, los líderes, hagan que las personas hagan oración para que sean salvas. Que digan oración, que repitan la oración del pecador. ¿Cuántos repitieron la oración del pecador? No, que la haga, que la haga para que sean salvas. Ellos hacíamos que dijeran la oración del pecador y a veces muchas veces a la fuerza, porque a veces ni querían. Y lo volvíamos a ver en la iglesia. Ahora sí lo veíamos, por ejemplo, a borrachito, lo vemos otra vez en el borracho, al mujeriego otra vez con su mujer, adicto nuevamente en sus drogas. No había una conversión genuina. Entonces también por eso quise hacer este hincapié, porque tengamos cuidado. De que tengamos esta seguridad de preservación significa que también tengamos que preguntarnos si somos realmente salvos. Si no lo somos, cuidado con eso. No quiere decir que perdamos la salvación, más bien, sino que a veces no hemos sido realmente salvos. Entonces, como les venía mencionando, a fin de cuentas, vamos a poder palpar, vamos a ver alcanzado esa promesa de salvación, vamos a ver reflejada una vez que estemos ante la presencia del Padre, como lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17. Pues igual leer 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué dicen? Así estaremos siempre con. Ahí está el cumplimiento y la consolidación de esta promesa, de esta herencia, de este juramento. Quizás el Señor venga pronto, estamos arrebatados, estamos en su presencia. Quizás algunos pasan, nos tengamos que partir antes. Sin embargo, en la resurrección, cuando realmente los que quedamos resucitados, realmente vamos a estar antes de su presencia. Y a eso vamos a finalmente a disfrutar precisamente de este terreno, de esta salvación que Dios nos da. Vamos a tomar precisamente esa tierra, en ese descanso eterno que Dios nos ha permitido. Y eso es precisamente lo que nos debe llenar de consuelo. Ya para tratar de finalizar, vamos a aplicar, ¿cómo podemos aplicar entonces esa promesa? Ese fortísimo consuelo de que nos habla el versículo 17. ¿Cómo es que esto viene a ser un fortísimo consuelo, un fuerte consuelo, traducción correcta?
Bueno, Spurgeon, voy a citar a Spurgeon, nos dice algo importante, nos dice algo interesante, ¿no? Un fuerte consuelo no depende de la salud corporal. Un fuerte consuelo no depende del entusiasmo de los servicios públicos y del compañerismo cristiano. Un fuerte consuelo no puede ser conmovido por el razonamiento humano. Un fuerte consuelo es más fuerte que nuestra conciencia culpable. Un fuerte consuelo es lo que nos permite lidiar con las pruebas externas. Cuando un hombre tiene la pobreza mirándola a la cara y escucha a sus niños pequeños llorando por pan, cuando es probable que le sobrevenga la quiebra a través de pérdidas inevitables, cuando el hombre pobre acaba de perder a su esposa y sus niños queridos han sido enterrados en la misma tumba, cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido, cuando estamos en esas tormentas violentas de la vida, es cuando necesitamos este fuerte consuelo para regocijarnos y decir, aunque estas cosas no son como las quisiera, el Señor ha hecho un pacto eterno y seguro conmigo, que está por sobre todas estas cosas. Esto es nuestro fuerte consuelo. Es lo que nos dice el Señor. Y vamos a leer los versículos 19 y 20 de Hebreos, pero vamos a hacer una versión en la Biblia de las Américas. ¿Ponemos la siguiente pantalla, por favor? Este consuelo se refleja de esta manera, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Si buscamos en el internet el significado de ancla, podríamos encontrar la siguiente definición. Un ancla es un instrumento fuerte, pesado, principalmente de hierro, el cual está atado al extremo de un cable o cuerda, que arrojado al mar sirve para aferrar o amarrar las embarcaciones y asegurarlas, para mantenerlas quietas aún en contra de fuertes corrientes del ímpetu del movimiento. Esa es la finalidad del mar. Que a pesar de que haya fuertes corrientes en el mar, a pesar de que haya fuertes vientos, el barco se quede firme, no se sobre. De esta manera, ese es precisamente el ancla a nuestras almas, esta esperanza de salvación, que nos mantendrá firmes aún en esos momentos difíciles, en muchos momentos de prueba, como acabamos de leer esta cita que de Spurgeon, que hace referencia precisamente a las pruebas que todos nosotros pasamos, sufrimientos que hemos pasado. Tristemente, a veces el cristianismo, y lo digo también porque lo he vivido en experiencia propia, de que a veces se prometen cosas que no están en la Biblia, y sobre todo en las campañas evangelísticas. Como lo mencionaba hace un momento, he escuchado a pastores decir, va a hacer una campaña evangelística, un milagro de sanidad. Y a las personas se les promete, ven a tu campaña evangelística, ven y recibe tu milagro. ¿Estás enfermo? Ven a buscar santidad. ¿Tienes problemas familiares? Ven y Dios tiene la respuesta para esos problemas. ¿Estás en drogas? Ven y Dios te va a ayudar a salir de la droga. ¿Estás por divorciarte? Ven y el Señor te va a ayudar a que no te divorcies. Vendemos espejitos a las personas. Incluso alguna vez escuchaba a los jóvenes, que decían a otros jóvenes cristianos, que decían a otros jóvenes, ven, el Señor quiere ser tu amigo. Quiere que seas tu amigo. No te sientas solo. Para que no te sientas solo, Dios quiere ser tu amigo. Nuevamente vendemos espejitos. Entonces, tristemente eso hace que cuando la gente venga al Evangelio y busque esas cosas y a veces no las encuentra, se van nuevamente. ¿Por qué? Porque no han entendido que eso no es lo que Dios nos está ofreciendo en la palabra. Y a veces también nosotros sí lo entendemos, a veces nosotros sí lo queremos buscar también. Buscar ese consuelo material aquí en el mundo. Pero no es lo que Dios nos está ofreciendo. El Evangelio es este, somos pecadores. Cristo vino a morir por nosotros. Eso es lo que al final de cuentas nos ofrece. Esa es la herencia, la salvación. Aquí, y lo dice muchas veces la palabra, vamos a sufrir vituperios, y más ahora que somos cristianos.
La Biblia es clara, lo dice. Hay versículos que lo dicen. Padre sufrir en sus ferias como Cristo. Pablo lo sufrió, Pedro lo sufrió, sus apóstoles lo sufrieron. Sobre todo el Señor Jesucristo. Pablo se lo sufrió en su cuerpo. ¿Qué nos puede esperar en Jesucristo? Vamos a sufrir, pasemos enfermedades. Tenemos entre nosotros hermanos enfermos, yo incluso también soy cristiano. Ya el Señor me está ayudando, pero también tenemos que ser disfrutados. La gente se nos va, familiares mueren, tristemente. Sin embargo, esas cosas no van a pasar. Va a llegar un momento en que tengamos necesidad de comprar, que la despensa esté vacía. ¿Y qué hago? No tengo para de comer a mis hijos para pagar los recibos. Sin embargo, tenemos que tener esa esperanza. Que esto que estamos pasando aquí es solo temporal, es terrenal. Y que al final de cuentas, nuestra realidad está ahí en el cielo. Y Dios ciertamente nos va a bendecir, va a llegar un momento en que nos bendiga. Si a Él le place, nos va a dar salud. Pero va a depender de su voluntad. No es porque yo lo pida, o yo lo decrete, o yo lo declare. Porque a veces también queremos algunas personas, yo declaro, Señor, yo declaro, Señor. No, eso no sirve de nada. Si Dios quiere, lo va a hacer. Si no quiere, no lo va a hacer. No, yo declaro prosperidad en mi vida para que al final, ¿cuánto puede tener ese casa, ese carro? A veces lo que tenemos se pierde. El material se puede perder. No puede ser arrebatado. Sin embargo, ¿qué es lo que no nos pueden arrebatar? La salvación. Eso no nos pueden arrebatar. La fe en Dios, eso no nos lo van a arrebatar. Podríamos estar hambrientos quizás, pero la fe no me la van a arrebatar. Este cuerpo se puede quedar de pedazos, pero la fe no me la van a arrebatar. Porque al final de cuentas, si me muero, ¿qué puede pasar? Estar con el Señor. Sin embargo, nos vamos a estar allá con Él. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra herencia. Tenemos la promesa que ya una vez allá en el cielo no va a haber sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber nada de eso. Y eso va a ser eterno. ¿Cuántos años podemos estar aquí? ¿50, 70, 80, 100 años? ¿Cuánto vamos a estar allá en la eternidad? Eso es precisamente nuestra fortaleza, nuestro consuelo. ¿Amén? Pasamos 2 pantallas ahí. ¿La otra? Ya ahora sí para finalizar. Lo que hemos visto en este mensaje entonces es que en Jesucristo y en lo que hemos creído se cumple el juramento de Dios en Abraham, como ya lo hemos contestado. Que debemos estar seguros de que lo que Dios promete lo cumple, que somos herederos de su promesa y que podemos estar seguros de nuestra salvación. No se pierde, debemos estar seguros. Que la promesa que hemos recibido debe ser nuestro consuelo y esperanza aún durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esa es la promesa más grande, pero hay otras promesas que Dios nos ha dado. Juan 15:16 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Se gusta buscarlo? Juan 15:16. ¿Amén? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para. Cuando el Señor estaba aquí, Jesucristo estaba aquí en el mundo, en el infierno, y sabía que la hora se acercaba. Le da presente este pasaje, estas palabras y sus discípulos. Pero no solamente era para ellos, era para todos. Estas palabras estaban prometiendo la venida del Espíritu Santo. Aquí con estas palabras estaba dando la promesa del Espíritu Santo.
Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estamos solos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está para siempre. Que a veces, cuando caemos en algún pecado, en alguna tentación, a veces cuando nuestra vida espiritual es muy firme, que digamos, sentimos que no está con nosotros, lo sentimos lejos, es porque a veces lo hacemos menguar, pero no se ha ido. Y es triste porque estamos pecando y nos está viendo. No hay de qué, me voy a esconder, este también está con nosotros siempre. Y también eso no es un aliciente más para cuando estamos en la situación difícil. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Él llevará esa para adelante. Y hay más promesas, de hecho en el Nuevo Testamento hay más promesas. No me voy a ir al Antiguo Testamento porque terminaríamos cayendo. Bueno, algunos toman algunas promesas y las toman mal. Pero el Nuevo Testamento los invito para que busquen algunas promesas que hay para nosotros, para los creyentes. Una de ellas es el Espíritu Santo. Hay más todavía. Hay otra promesa, por ejemplo, la promesa la de la vida eterna, que de alguna manera ya lo hemos visto hoy. La promesa del perdón de pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Si es un momento difícil, en estos momentos sabes que a lo mejor has caído, te sientes apartado del Señor porque sabes que tu pecado te está asediando, te está acusando. Es el momento de confesar al Señor, de venir a cuentas con Él. Sobre todo, si alguien me está escuchando en las redes, también un mensaje puede ser para ti. En estos momentos hay una situación difícil en tu vida, estás en pecado y por ello te sientes acusado y no quieres venir al Señor, todo lo contrario. Al contrario, cuando más debes de acercarse al Padre. Como leíamos en esos versículos de Hebreos, el Señor precisamente ya ha traspasado al lugar santísimo. Nos ha abierto camino a Dios para que podamos venir, como ya lo habíamos visto también en algunos de los mensajes anteriores, tenemos acceso al trono de sus gracias, por la cual podemos venir confiadamente al Señor por medio de la oración. Si has dejado de orar, todo lo contrario, cuando más debes de aferrarte a la oración, cuando más debes sacarse el trono de la oración. Otra promesa, sí, nada más, ya con esta ya termino. Es la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Juan 14:2-3 nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que si no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también. Y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez. Muchos han dicho de que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Muchos se ha dicho del final del Apocalipsis. Y a veces cuando se mencionan esas cosas es como que más bien como para meter miedo. Para meter temor. Ay, qué miedo. ¿Qué dicen las cosas difíciles? Qué miedo, ya viene. Ya viene el anticristo. Qué miedo. No. Nuestra esperanza debe ser la venida. Qué bueno, ya viene el Padre. Ya viene por nosotros, ya viene por su iglesia. Ya viene por su pueblo. Debemos de verlo no con temor, sino al contrario. Con ánimo, con gozo. Los antiguos cristianos, es lo que hablaban. Ellos no hablaban de un anticristo. Digo, no quiero decir que no esté en la Biblia, está en la Biblia. Ellos no hablaban de un anticristo de 3 años, 4 años, 7 años de tribulación. Ellos hablaban de que ellos decían, el Señor ya viene preparado. Lo esperamos. Y de la misma manera nosotros debemos esperar. Es una promesa que te voy a hacer. Voy a estar para que oremos. Bendito Padre, te quiero agradecer nuevamente las bendiciones que nos has dado. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor.
Pero mi Dios, para que este mensaje pueda ser de bendición a mis hermanos, Señor, para que me haya hablado, Señor, corazones de Dios, para que quien redarguya, quien conforte, quien consuele, quien fortalezca. Y también, Señor, que nos llame la atención a aquellos que necesitan de mucha ayuda. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, perdónanos porque a veces fallamos, porque a veces también titubeamos en nuestra fe, como alguna vez lo pidió Abraham y Sara. Perdónanos porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, nos desesperamos, no esperamos en el tiempo necesario, y a veces nos esperamos y quisiéramos hacer las cosas de una u otra manera. Sin embargo, Señor, sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas, pero sobre todo sabemos que este lugar es temporal. Y tenemos esa promesa tan grande que es nuestra ángel. Algún día vamos a estar ante tu presencia, disfrutar finalmente delante de tu presencia. Vamos a estar alabando y glorificando tu nombre. ¿Qué es lo que nos consuela y qué es lo que nos anima, nos alienta, Señor, a mantener esta fe? Perdón, mi Dios, por aquellos, Señor, que quizás aparentemente dicen creer, pero realmente están apartados de ti, que sus corazones siguen en este mundo. Perdón, mi Dios, por ellos, para que realmente haya una convicción en ellos, para que realmente haya una conversión, Padre, en cada una de esas personas. Ministra sus vidas y sus corazones, Señor. Que no sea simplemente por repetir unas palabras en algún momento de alguna oración, pidiendo quizás la dirección de alguna persona, sino que sea realmente una convicción en los corazones de cada una de las personas, de cada uno de mis hermanos. Aquellos que habrán de ser cogidos y de aquellos que habrán de ser agregados, Señor, a esta iglesia. Vamos también ponemos esta congregación, mi Dios, para que tú sigas haciendo la obra, mi Dios, para que tú multipliques de acuerdo a tu voluntad, Señor, o guíes, Señor, también de acuerdo a tu voluntad. Quizás no números, sí, pero siempre. Pero pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Madre, mi Señor Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria. Amén.